Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Vamos a ver cómo Pablo expresa dimensiones del amor de Dios. Diga conmigo, dimensiones de su amor. Dimensiones de su amor. Pero quiero que escuche esto, porque esto va a ser muy importante que lo entiendan. Donde hay una dimensión espiritual, celestial, el diablo quiere levantar una dimensión celeste. Quiere levantar una dimensión opuesta, paralela a esa dimensión de Dios. El diablo inventa, el diablo no copia, el diablo, no inventa, copia. El diablo es imitador. Dios crea. Y él va imitando para que de alguna forma los hijos de Dios no alcancen esa dimensión. Él de alguna forma imita lo opuesto a la dimensión que los hijos de Dios tenemos que ir alcanzando. El otro día hablábamos cosas muy importantes sobre las regiones de cautividad. Vimos que habían regiones de temores, vimos que habían regiones de violencia, habitaciones de violencia, vimos que habían muchas clases de regiones de cautividad donde los hijos de Dios podemos estar gobernados por esa región, porque eso es un gobierno de ambiente espiritual. Amén. No estamos hablando de la típica guerra que hay en las iglesias, si el cristiano puede ser poseído, no puede ser poseído, tal espíritu de Dios puede convivir con el espíritu inmundo. No, estamos hablando de un gobierno sobre ciertas áreas ambientales y lo vimos con la Biblia. Amén. Mira lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol, autor de Romanos, comúnmente se cree que fue Pablo, está mencionando dos dimensiones importantes del amor de Dios. Una es lo alto y la otra es lo profundo. Te voy a leer una versión, este mismo versículo, pero una versión que nos va a ayudar a comprender mucho mejor lo que está diciendo el texto. Estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, dos dimensiones, alto y profundo. Fíjate las dimensiones, alto y profundo. Amén. A mí rápidamente me ubica con la apertura espiritual y la cruz del Calvario, clavado en una cruz donde necesitó una profundidad y simbólicamente una altura para luego establecer en el mundo espiritual. Si ahora vamos a Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
en Efesios, Pablo nos amplía un poco más sobre estas dimensiones y nos habla de, no solamente de altura y profundidad, sino también nos habla de longitud, digo longitud y anchura. Imagínate, así como hablamos de regiones de cautividad, debemos de comprender que estas 4 dimensiones son las que realmente pertenecen a los hijos de Dios, no las regiones de cautividad, y que cada una de estas dimensiones, ya no son regiones, son dimensiones, tienen que estar establecidas en nuestro mundo espiritual y en nuestra atmósfera, no solamente personal, sino también familiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de anchura, es extensión. Diga conmigo, extensión. La dimensión de la anchura es extensión. El salmista llegó a entenderlo y dijo, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la dimensión de la extensión, es cuando se está estableciendo una impartición en tu estilo de vida, de manera que lo que estás experimentando y lo que estás viviendo, aún sin hablar, lo estás impartiendo donde vayas. Esto alcanza otras familias, primeramente tu familia, otra familia, tu ciudad o tu barrio, tu región, tu nación e incluso a todas las naciones. Habitar en la dimensión de la anchura es impartir lo que experimentas y manifestarlo en lo público. Cuando habla de longitud, anchura, longitud, aquí está hablando de una impartición a través de altares. Estás estableciendo esas atmósferas que alcanzarán a futuras generaciones. Qué bonito, En la extensión, la dimensión de la anchura extiende, imparte, se extiende. De alguna forma se da a conocer. Y ahí se activa el ministerio de evangelismo. El ministerio de evangelismo, hay dentro del ámbito profético, lo que se conoce como evangelismo profético. El evangelismo profético es cuando no conoces a una persona, pero el Espíritu te impulsa y te dice, tienes que hablarle y decirle esto, esto y esto, y va, lo hace y aquello impacta tanto a las personas que caen rendidos a los pies del Señor. Son evangelismo explosivo, evangelismo profético, y va moviendo masa, extensión, anchura. Pero cuando hablamos de longitud, hablamos de una impartición que se inserta en la línea del tiempo y que comienza a bendecir a futuras generaciones. Entonces imagínate, a mí esto me habla de la palabra legado. ¿Por qué? Porque no solamente dejamos una herencia, también dejamos un legado. Y ya sabe usted, hemos hablado mucho de la diferencia entre herencia y legado. Es decir, que no solamente reciben la herencia, sino que manejan la herencia. Y ahí está el legado. Cuando hablamos de la dimensión de la profundidad, de la que voy a tratar de hablar hoy, la profundidad y la altura tienen una diferencia impresionante. El Espíritu me volvió loco esta tarde. Porque en la altura te elevas. ¿Cuántas veces he escuchado predicar y decir más alto? O cantar en la adoración. Y hemos dicho más alto, más. Elévanos al lugar secreto. Te eleva. Pero cuando usted se eleva, puede llegar a la dimensión de la altura y puede llegar a estar tan cerca de la dimensión trono, donde puede oler y experimentar el rostro de Dios. Eso es tremendo, esa dimensión del amor de Dios. Ahora, si usted se eleva, su visión aumenta. Amén. Si usted se eleva, la visión periférica aumenta, pero al mismo tiempo usted se hace más visible porque se está elevando.
Entonces usted se está elevando, usted está viendo con mayor claridad, está por encima, la frase famosa de muchas veces no podemos ver todo el bosque por los árboles, pero cuando nos elevamos podemos visualizar todo, nuestra visión crece hasta que nos acerquemos a Dios y podamos hasta oler su perfume. Pero cuando usted profundiza, usted está entrando en un lugar donde no se hace visible, no es visible a los demás. En la profundidad usted no es visible, en la altura se hace visible todo lo que tiene, lo reconoce el pueblo termina honrándole por su testimonio, por lo que usted imparte, por lo que usted está viviendo, pero en la profundidad no espere honra de nadie. En la profundidad usted está descendiendo de alguna forma, valga esta expresión, a un lugar donde Dios le quiere llevar a descubrir secretos ocultos que no son públicos, son personales. ¿Lo estás entendiendo? No sé, hoy como hay pocos, pues estamos un poco... ¿Lo estáis entendiendo? Amén. En la altura, tu visión aumenta y vas a bendecir a muchas personas. Pero en la profundidad descubrirás vetas de oro ocultas que son exclusivas para ti. Son exclusivas para usted. Amén. ¿Qué conoceremos en la profundidad, en la dimensión de la profundidad? Yo necesito las 4 dimensiones. Pero ¿qué conoceremos en la profundidad? Romanos 11:3. Qué profundas son las riquezas de Dios. ¿Qué encontrarás en la profundidad? Riquezas. Y su sabiduría. ¿Qué encontrarás en la dimensión de la profundidad? Sabiduría. Esto es personal para ti. Una impartición de Dios directa para ti. Número 1, riquezas. Número 2, sabiduría. Pero escucha, dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. ¿Qué más encontrará? Ay, wow. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Sin embargo, cuando comienzas a habitar en esta dimensión, alcanzas riquezas, sabiduría y entendimiento, pero también puedes llegar a comprender las decisiones de Dios, los cuales son los designios y decretos divinos. Los comprendes en la profundidad. Oh, esto es tremendo, esto a mí me vuelve loco. Puedes llegar a comprender sus caminos. Dijo Dios al profeta, le dijo, tus caminos no son mis caminos, no estás entendiendo los caminos. Pero cuando entras a habitar en la profundidad, dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos. En la dimensión de la profundidad puedes llegar a conocer, entender y comprender los caminos de Dios, los pensamientos de Dios y las decisiones de Dios. No sé si entiende la diferencia. Son las vetas de oro que Dios quiere que saques de la montaña. El proceso de los mineros cuando encuentran el oro es duro. Es una dimensión de las más duras. Pero la satisfacción de encontrar vetas de oro, sacarlas, limpiar las impurezas y decir aquí está, y descubrir ese secreto, esos solo los que habitan en la dimensión de la profundidad lo pueden llegar a entender. Quiere decir que a pesar de todas las circunstancias que te envuelvan en esa dimensión, siempre encontrarás oro, siempre encontrarás revelación. A pesar de los problemas, hay vetas de oro en cada problema.
A pesar de la enfermedad, hay vetas de oro en la enfermedad. A pesar incluso de tu pecado, y el arrepentimiento provoca que puedas encontrar vetas de oro en ese arrepentimiento. Proverbios 9:18. Vamos a ver cuál es lo opuesto que el diablo quiere presentar para que no conozcas esta dimensión. Y no solamente para que no la conozcas, sino para que no puedas habitar en ella. Dice Proverbios 9:18: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Diga conmigo, Seol. Dígalo, Seol. En el original. Dígalo. En el original es la palabra Omek. Omek la encontramos en Proverbios 25:3, donde dice: para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Y en esta misma palabra, profundidad y Seol, en el versículo anterior, se usa el mismo término original, Omek. Vemos relacionado que el Seol se identifica en algunos versículos como el lugar de los muertos, como la tumba. Simbólicamente y en el mundo espiritual tiene que ver con enterrar vida. ¿Lo entiendes? Cuando hablamos de enterrar vida, hablamos que de alguna forma en la dimensión espiritual el diablo va a tratar de arrebatarte toda semilla de Dios que hay en tu corazón, que va a provocar la vida, el fruto, a través del progreso de intimidad y del descubrimiento de la dimensión de la profundidad. El diablo va a tratar de arrebatarlo para meterte dentro de Omek. Y en Omek están enterrados por el enemigo aquellos deseos tan profundos que jamás llegaron a consumarse. No lo había entendido. Los sueños que nunca llegaron a cumplirse. ¿Tienes sueños que nunca llegaron a cumplirse? Omek lo arrebató y te sacó de la dimensión. Los proyectos que murieron y jamás llegaron a materializarse. ¿Te ha ocurrido? Omek abrió su boca y te los arrebató para sacarte de esta dimensión. Las visiones que nunca formaron parte de la realidad de tu vida, quedó en una visión simplemente. Porque cuando alguien recibe una visión de Dios, la visión provoca una misión. Y si solamente provocaste visión, tuviste visión, pero no se provocó en ti la misión, que es el plan de acción para llevar a cabo esa visión que tuviste, Omek abrió su boca y te arrebató esos sueños, los enterró, los metió en un sepulcro, te robó la vida que había en ese sueño, la vida que había en esa visión, la vida que había en esas ilusiones, en esos planes, y los enterró. No sé si estás entendiendo que la profundidad es una dimensión donde Dios quiere mostrarte los tesoros ocultos, como le dijo al profeta, pero que hay una contrariedad, hay un contraataque, hay una represalia. La represalia del diablo es arrebatarte la vida de la semilla que lleva por la palabra de Dios impregnada en tu corazón, para poder quitar y enterrar esos sueños. Este es el tiempo de que seas consciente que hay una dimensión llena de tesoros, llena de secretos, que te está esperando para ser descubierto por usted, que no lo va a descubrir otra persona. Son exclusivos, intransferibles para usted, pero que hay un demonio de represalia que te lo quiere arrebatar.
Por eso cuando te levantes con un sueño, cuando tengas un proyecto y cuando tengas una visión, lo primero que tienes que hacer con autoridad es posicionarte y atar todo espíritu de represalia y tapar las fauces del Omén que quiere levantarse y enterrar la vida de Dios que impregnó en tu corazón. Dimensión de la profundidad, llena de secretos y tesoros. Y esos son para mí, son para usted. Esos son tesoros, vetas de oro que llevan tu nombre. Yo descubriré las mías, otros descubrirán las suyas, pero si usted no las descubre, van a quedar ahí en la profundidad. ¿Quieres saber si hay impedimento en tu vida? ¿Cuántos quieren saber si en sus vidas hay impedimento para entrar en esta dimensión? Te voy a hacer unas preguntas y usted se va contestando a sí mismo. Y esto es como un test, pero sin evaluación. Te autoevalúa a través de las preguntas y te va de alguna forma a nivelar. Lo más importante es que he dicho una palabra incorrecta. La palabra de Dios no evalúa, la palabra de Dios nivela. La religión evalúa, los religiosos evalúan, y cuando te están evaluando te están dando una nota, un 10, un 8, un 7. Esto es un 3, porque te van evaluando. La religión te va marcando, te va evaluando, y como en el Facebook te va etiquetando y que te quedes con la etiqueta. Pero la palabra de Dios no evalúa, la palabra de Dios nivela, te posiciona. Qué bonito. Entonces imagínate, preguntas. Cuando te enteras que te están criticando, ¿cómo te afecta? Porque si te afecta en exceso, es normal que tengas una reacción, porque tenemos sangre en las venas. Pero hablamos de un gobierno. Cuando alguien te critica y se ejerce un ambiente que te gobierna y que te hace cambiar la actitud, incluso con las personas de alrededor. ¿Cómo te afecta cuando los demás te critican? Porque te puede llevar a ese lugar de profundidad opuesta, de muerte espiritual. Imagínate que te condenan porque cometiste un error y te condenaron. Ante ese juicio y esta condena, algo de lo que hemos tratado mucho los pastores es que muchas veces hay gente que directamente nos enjuician y nos condenan y no nos dan derecho ni a defendernos siquiera. Lo he experimentado muchas veces, no un amigo, muchas veces. Te enjuician y te condenan. El pastor hizo esto, pum, la marca. Te ponen como la letra escarlata. La religiosidad lo hace también. Lo hace con las personas dentro de la iglesia. De alguna forma cometiste un error pesado. Un error que no solamente te pudo dañar personalmente, sino que pudo dañar exteriormente a otras personas. Pero la pregunta es, cuando te condenan, ¿cómo te sientes? Esto es serio. ¿Sientes que el Seol, Omén, quiere tragarse tu vida y sepultarte? Imagínate que te avergüenza públicamente, te hacen bullying. Hay bullying en la escuela, hay bullying en la familia y hay bullying hasta en las iglesias. Hay bullying en los trabajos. ¿Cómo te sientes
Sientes que ya no quieres estar en ese círculo, que no puedes hacer frente. Yo tenía 17 años y quería ser predicador. Alguien me lanzó una palabra y me dijo: tú jamás serás predicador. Tú no tienes carácter de predicador. Tú eres muy tímido, no sabes ni hablar delante de la gente. Cuando hay mucha gente, tú estás callado. Todavía lo sigo haciendo. Todavía estoy callando de ti. Olvídate de hablar con el pastor porque no te levantas. Y se levantó Omed, el Seol, y me quiso tragar. Fue Dios quien tuvo que hablar al pastor y decirle: habla con el Ramoncito, porque ahí yo era el Ramoncito, y levántalo de candidato a pastor. ¿Cómo te sientes cuando te avergüenzas? ¿Cómo te sientes cuando te rechazan? ¿Cómo te sientes cuando te culpan de algo, justa o injustamente? ¿Duele más cuando es injustamente? Cuando es injustamente provoca ira. Cuando es justamente provoca dolor. La injusticia te provoca a ira, pero cuando es justo, porque lo cometiste de verdad, me refiero, provoca dolor. Y ahí Omed, en esa dimensión, está esperándote para tragarte, para que no puedas entrar. Al dejar que te dañen, se están empoderando de ti. Cuando en Génesis 37-35 los hermanos de Jacob lo venden a una compañía de ismaelitas, toman la túnica de colores, la rompen, la llenan de sangre y se la llevan al padre. Y le dicen: lo han devorado las fieras. Jacob está viviendo a través del engaño las consecuencias del Seol que se lo tragó. La vida de Jacob. Omed se levantó y acabó con toda la ilusión y la felicidad de ese padre. En el Salmo 35:7, David pasa por una situación parecida, porque le está persiguiendo Saúl, y dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Él se sentía tan perseguido que estaba sintiéndose como caía dentro de Omed. ¿Lo están entendiendo, verdad? En el Salmo 141, versículo 9 dice: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen maldad. Es decir, que de alguna forma el salmista, que había experimentado la intimidad y que había experimentado las dimensiones del amor de Dios, sentía como había algo que lo quería arrastrar, como lazos que querían tirar de él. Quiero decirte que el mundo espiritual es una realidad. Hemos hablado el lunes de regiones de oscuridad que te cautivan, te llevan cautivo y que tienen mucho que ver con las actitudes de nuestro corazón y con las decisiones de nuestro corazón. Pero también hay una guerra paralela, y esa guerra paralela es las dimensiones que quieren levantar en paralelo el diablo y que te quiere arrastrar y que quiere quitar la vida de Dios impregnada en ti. Las decisiones son importantes para salir, pero el discernimiento y el conocimiento de lo que sucede en el mundo espiritual también necesitas saberlo. Necesitas saber que no es tan dictaminado que los lazos te puedan atrapar. Necesitas saber que no es la voluntad, ni el decreto, ni el designio de Dios que Omed trague todos tus sueños, trague todas tus ilusiones, que te sientas tan impactada cuando te critican o tan condenada cuando te ven cometer un error, que no es la realidad de tu vida, que la realidad de tu vida, me explicaba el Espíritu Santo algo después de tantos años que me ha vuelto loco esta tarde, y me hablaba el Espíritu Santo del primer amor, y decía: el primer amor, yo hace mucho tiempo estuve explicando que
que el primer amor era Cristo, que no tiene nada que ver con las emociones que tenemos al principio, con las ilusiones que tenemos al principio, que el primer amor es más profundo, el primer amor es Cristo. Él nos amó primero. Si perdemos el primer amor, perdemos a Cristo. Pero no sé si ha sido hoy o ayer, el Espíritu Santo me explicaba y me decía que quería explicar algo más del primer amor. El primer amor es la dimensión cero, porque en la dimensión cero, donde todavía no había sido nada creado, ya yo te estaba amando en mi mente. Tú no habías sido creado, pero yo ya te amaba. Ese es el primer amor. Cuando decimos que tenemos que volver al primer amor, tenemos que experimentar el Teshuvá. El Teshuvá es el arrepentimiento que te lleva a retroceder y regresar hasta la dimensión cero. Y en la dimensión cero es cuando experimenta cómo sin la alteración del pecado en nuestras vidas nos amó Dios por encima de todo lo que pudiera venir en el futuro. A pesar de mi pecado me amó, a pesar de mi pecado me siguió amando y a pesar de mi pecado me creó. Es decir, que Dios te va a amar no por lo que tú cometes o haces, Dios te va a amar por lo que tú realmente eres, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando te critican, no te pueden cautivar o ver. Cuando te condenan, no te pueden cautivar o ver. Simplemente regresa a la dimensión de amor, donde descubres las profundidades que están para ti. Una ministra de intercesión hacía guerra espiritual y lo hacía con autoridad y con discernimiento, pero Dios quería llevarla más profundo. En medio de una visión, en el año 2006, ella tuvo un sueño. Sueño que el pastor le hablaba desde una altura celestial y le hacía una pregunta. Este era el sueño: ¿eres menor? Y ella en el sueño decía: no, mayor. Y no lo entendió el sueño, no entendió qué quería decir este sueño. Después de esto tuvo una visión, y en la visión otro ministro, compañero de intercesión, le preguntó: ¿eres menor? Y ella respondió: no, tengo más de 21 años. Soy mayor. Más tarde tiene una visión en la que se ve con un casco de esto de obra, con una luz como de minero, un casco amarillo con luces, y ella tenía que excavar. En la visión se veía excavando, y ella entendía en la visión que excavando encontraría respuestas, porque la dimensión de la profundidad encontrará respuestas. No hay otra dimensión. En la altura, revelación. En la profundidad, secretos personales. En la anchura, lo impartes. Y en la longitud, lo insertas en las futuras generaciones. Ella se ve excavando y entendía que iba a encontrar respuesta. Pero cuando ella está excavando, una palabra resonaba y decía: hazlo efectivo, hazlo efectivo. Hay vetas de oro. Vetas de oro que necesitan ser descubiertas. Era la palabra que resonaba y ella excavando. Y se dio cuenta que tanto el sueño como la visión anterior, como la palabra de aquel hombre que le preguntaba si era mayor, era simbólica, y que no era si tenía la mayoría de edad, sino que entendía de alguna forma la capacidad de menguar
para que él pudiera crecer, Dios pudiera crecer en él. Porque en la profundidad, la humildad te hará cada vez más pequeño en tu humanidad y con más fuerza y autoridad en tus brazos espirituales para ir con dirección del Espíritu. El Bautista lo entendió y dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. En la profundidad no se pueden los grandes, ¿usted me entiende? No pueden entrar. No cabe esa grandeza en la profundidad. La profundidad es una dimensión solamente para los humildes. Si buscas grandeza personal, protagonismo, no estás apto para encontrar los secretos. No puedes entrar en ciertos huecos de la profundidad. Esa grandeza te impide entrar. Hay respuestas que van a provocar un destaponamiento, ¿cómo se dice eso? Van a romper un tope para que puedas seguir profundizando. En la profundidad saldrás del estancamiento, descubrirás estrategias del enemigo con todas sus trampas, descubrirás dónde se esconde el enemigo para provocar las emboscadas. Descubrirás el fundamento de las fortalezas del diablo. Descubrirás las fuerzas ocultas que atan tus finanzas y que impide que puedas desatarse una bendición financiera donde no estés más atado por las preocupaciones, por las deudas. No, hay una forma de romper en esa dimensión de la profundidad. Conocerás y entenderás cómo romper lo que ata tu finanza e impide que puedas ser próspero a todos los niveles. En la profundidad descubrirás la debilidad emocional, cómo se lidia con la debilidad emocional, cuáles son los vetas de oro que van a fortalecerte emocionalmente para poder enfrentar cualquier situación y seguir descubriendo más tesoros, más respuestas. En esa dimensión es donde todo aquello que te impide fluir es destapado. El fluir empieza a ser algo verdadero, algo real, es el día a día de tu vida. Descubrirás que hay bóvedas ocultas llenas de información sobre tu verdadera herencia que te está perteneciendo pero que no estás disfrutando. En la profundidad se te darán los códigos, la combinación para poder abrir lugares ocultos con tesoros que nadie va a poder tocar y que son exclusivos para ti. Abrirás una información que saldrá a borbotones, saldrá como un torrente de revelación imparable en esa dimensión de la profundidad. Cuando tenemos una revelación y decimos: ay, que no pare esto, en esa dimensión no para, porque se destapó el fluir. Y en el fluir la revelación es constante. No sé si yo creo que lo conté una vez. Te voy a contar este sueño, no voy a seguir, pero te voy a contar este sueño. Me mostró Dios esto. Yo siempre he tenido miedo, yo he sido muy miedoso, porque una vez me fui a vender a Fuerteventura con una Toyota Yaris en el año 92, llena de chandas de tacto. Iba a venderla por Fuerteventura y me equivoqué y me metí en un lugar de Fuerteventura que se llama Betancuria. Betancuria es una montaña de no sé cuántos kilómetros. Me parecía a mí que eso tenía, que me dio tanto miedo que dije: yo aquí le voy a vender aquí. Me vuelvo. Y al volver era una montaña con un puente chiquitito y pasaba otra vez. Y yo decía: qué miedo, porque había abajo un precipicio. Pero es que ese puente lo pasé 7 o 8 veces. Y digo: pero este puente no se acaba.
para colmo, cuando ya veo la luz abajo, una recta final todo oscuro, sin iluminación de carretera, escucho ¡crack! Y era que la rueda del repuesto se había soltado, porque eso va por debajo. Tuve que parar, mirar, y siempre me ha dado miedo. Yo voy para Playa Blanca y yo no tiro por Fené, porque esa montaña va abajo y yo digo, Dios mío de mi vida. Y en mi sueño voy en una carretera de estas que a mí no me gustan. Una curva, otra curva y un precipicio inmenso y un mar a lo lejos. Y en una de las curvas iba tan rápido que mi coche chocó y salió como volando por el precipicio. Pero de pronto noté como salí del coche y tenía la capacidad de volar. Y ahí noté que Dios me llevaba. Y me dijo Dios, tranquilo, que no te voy a morir, vuela. Y lo dijo en el sueño. Y al volar me llevó a planear por un mar. No llegué a entrar en el mar en el sueño, pero pude ver la profundidad del mar. Y que dentro de esa profundidad había cosas que me estaban esperando. Y ahí me desperté. Y me desperté rabioso. Yo decía, yo quería más, quería seguir volando. Y quería descubrir qué había en el fondo, Señor. Y el Señor me dijo, hasta ahí. Porque ahora lo tienes que descubrir en la realidad. Descubre la profundidad. Y descubre lo que hay. Fue cuando Dios me llevó a Ezequiel, que habla de los tobillos, del río, y después en la profundidad del río. Y me dijo, esto está bien para una dimensión. Porque cuando los ríos llegan a su lugar, tienen que desembocar en los océanos. Tienen que experimentar el proceso de profundizar en el río y entrar en ese fluir profético de ese río que fluye de mi trono, pero no te puede, el manantial sigue, hemos dicho, que la profundidad sigue a borbotones la revelación. Y tienes que cambiar de la profundidad del río a la profundidad del océano. Porque en el río vas a encontrar oro, vas a encontrar riqueza, pero en el océano vas a encontrar las mayores riquezas ocultas que te están esperando en el mundo espiritual dentro de la dimensión de la profundidad. Impresionante lo que Dios nos quiere, donde Dios nos quiere llevar. Tengo que seguir hablando y tengo que sellar. Pero como hay que hablar mucho más, no se puede sellar. Se tiene que sellar con una administración y se tiene que sellar con un llamado. No podemos permitir que un espíritu de error que opera en las iglesias te robe esta información, porque esto más que información es una revelación impartida en tu corazón. Vamos a seguir hablando y vamos a sellar con ministraciones donde va a haber un rompimiento de esas regiones de cautividad para que puedas conocer las dimensiones de su amor y habitar en ellas. Ponte de pie, por favor.